Hola, ¿qué tal amigos? Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión quiero compartirles un video muy corto relacionado con el tema de los declarantes. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista del impuesto sobre la renta y complementarios, la normatividad fiscal ha clasificado a este universo de declarantes en dos grandes categorías que son los declarantes propiamente dichos y también tenemos la categoría de los no declarantes, y en esta ocasión nos vamos a ocupar específicamente a hablar de los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Bueno, entonces empecemos. Como ya se había definido en algunos artículos anteriores y también videos anteriores, decíamos que ser declarante del impuesto sobre la renta y complementarios significa sencillamente tener la obligación formal de presentar la declaración de renta, es decir, tener que informar como persona jurídica o natural sobre mis operaciones. ¿A quién? Informar al Estado, informar sobre cuáles son mis activos, mis pasivos y patrimonio, todo lo que esté dentro del estado de situación financiera. Tener también que informar sobre cuáles fueron mis ingresos, mis costos y gastos, es decir, lo que está dentro de ese estado de resultados al finalizar un periodo o año grabable. Entonces, de esa manera estoy informando. ¿Y qué voy a hacer para informar? Pues lógicamente que tendré que utilizar unos formularios que el mismo Estado ha dispuesto para ello. ¿Quiénes son declarantes del impuesto sobre la renta? Tenemos a las personas jurídicas y tenemos a las personas naturales. Dentro de ese universo de declarantes están estas personas jurídicas y estas personas naturales, así como cuando hablamos de contribuyentes, ¿recuerdan? Cuando hablamos de contribuyentes, dentro de los contribuyentes también teníamos al universo de las personas jurídicas y de las personas naturales. Entonces, para la explicación de los declarantes vale la pena traer esa clasificación que hacíamos desde los contribuyentes. Recuerden que las personas jurídicas pueden ser clasificadas como contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, o bien no contribuyentes o clasificadas dentro del régimen tributario especial, y como naturales pueden ser clasificadas como contribuyentes y como no contribuyentes. Es preciso entonces traer a la explicación de los declarantes, traer estos temas de contribuyentes y no contribuyentes y régimen tributario especial para identificar que dependiendo de estas características que tengan cada uno de estas personas, pueden que sean declarantes o no declarantes del impuesto sobre la renta. Por favor, no se me vayan a confundir. Hay que empezar a identificar muy bien esos escenarios, que un escenario es estar dentro de la categoría de contribuyentes, clasificado de esta manera, y otra cosa es estar dentro de la categoría de declarantes, como ya lo dijimos, que se divide en declarantes y no declarantes. Ahora, dentro de esos contribuyentes, no contribuyentes y régimen tributario especial, sabemos que podemos tener sociedades o entidades con ánimo de lucro, las que esperan obtener una rentabilidad económica, y las sociedades y entidades sin ánimo de lucro, las que esperan obtener una rentabilidad social. Y que dentro de este universo de contribuyentes y no contribuyentes tenemos a las personas naturales, quienes no cumplen con unos requisitos del decreto 2442 del 2018, más adelante hablaremos de él, y quienes no cumplen requisitos pero no tienen base gravable. Entonces miremos, unos no cumplen requisitos y hay base gravable, entonces contribuyen, y unos no cumplen requisitos y no hay base gravable, es decir, que no contribuyen, aparte de eso no declaran. Bueno, tenemos que ir empapándonos inicialmente de estos conceptos para entender el tema y la dinámica de lo que es ser declarante del impuesto de renta y no declarante del impuesto de renta. Desde el punto de vista de las personas jurídicas en estas categorías de contribuyente y no contribuyente y régimen tributario especial, sabemos entonces que pertenecen
las que esperan una rentabilidad económica y las que esperan una rentabilidad social. ¿Y a quienes tenemos ahí? Tenemos quienes esperan una rentabilidad económica, las sociedades de responsabilidad limitada y todas sus asimiladas, las cuales tenemos aquí como asimiladas. Tenemos las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simples. También están las anónimas y asimiladas. ¿Quiénes están dentro de las anónimas? Las sociedades anónimas asimiladas, las sociedades en comandita por acciones, las SAS, o sociedades anónimas simplificadas. Y quienes no esperan obtener una rentabilidad económica, sino una rentabilidad netamente social, las que están clasificadas dentro del régimen tributario especial, como son las corporaciones, fundaciones, asociaciones, cooperativas, bueno, etcétera. Y también las entidades que estén contempladas en estos artículos 23, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario. Pero hay que recordar que el artículo 22 del Estatuto Tributario identifica muy bien y de una manera taxativa de que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las que están clasificadas o están identificadas en este artículo y que a la vez no son declarantes del impuesto sobre la renta, y eso lo ratifica el artículo 598 del Estatuto Tributario, es decir, que este tipo de entidades ni son contribuyentes ni tampoco son declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Desde el punto de vista de las personas naturales, sabemos que pueden ser contribuyentes y no contribuyentes, que contribuyen si no cumplen con requisitos y alcanzan base gravable, y que no contribuyen si cumplen con requisitos pero no alcanzan base gravable. ¿Y quién me dice eso? ¿Quién me dice lo relacionado con los requisitos? Precisamente el artículo 2442 del decreto 2442 de diciembre 27 de 2018. El artículo 1 de ese decreto modificatorio al artículo 161.1327 del decreto único reglamentario 1625 del 2016 especifica claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas naturales. Ojo, vuelvo y repito, especifica claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas naturales para no ser declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. No ser declarantes, es decir, que deben cumplir esos requisitos para que no sean declarantes, porque si no los cumplen, entonces van a ser ¿qué? Declarantes. Si no los cumplen, van a ser declarantes, y si no los cumplen y tienen base gravable, entonces pagan un impuesto. Aparte de que tienen que declarar, pagan un impuesto. Además, si no lo cumplen, declaran, pero no hay base gravable, entonces no contribuyen. Declaran, pero no contribuyen. Aquí tenemos las imágenes de los formularios, en este caso del 110, donde una persona jurídica o natural sin residencia deben utilizar para poder presentar la declaración de renta, el 110. Entonces, si es una sociedad de responsabilidad limitada, aparte de que declara en este formulario, pues lógicamente que debe liquidar su impuesto. Pero si es una persona, una corporación, una fundación o una asociación, aparte de que declara en este formulario, no tiene necesidad de liquidar ningún pago del impuesto. Y lógicamente que los del artículo 22, donde está la nación, los departamentos, los municipios, las asociaciones, las áreas metropolitanas, los cabildos indígenas, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, etcétera, ellos no tendrán que declarar ni pagar ningún tipo de tributo, es decir, que no les es aplicable este formulario. Y también tenemos el formulario 210 que aplica a las personas naturales residentes, en el caso pues de que no cumplan con los requisitos, de igual manera no cumplan con los requisitos y alcancen base, entonces tendrán que utilizar este formulario para que declaren y paguen el impuesto. Y aquellas que no cumplen con los requisitos pero no alcanzaron base gravable, entonces deberán de igual forma presentar este formulario pero no liquidar ningún impuesto.
Bueno, mis amigos, este es el tema relacionado con el universo de declarantes del impuesto sobre la renta. Espero haya quedado lo suficientemente claro, que hayan despejado todas sus dudas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo.